Imagina un lago tranquilo al amanecer, espejo de cipreses y barcazas, y de pronto el agua empieza a girar como si despertara un tapón gigantesco en el fondo. No hay tormenta, no hay terremoto, pero el cielo se llena de gritos y motores. En el centro, un remolino se abre y traga lo que toca como una boca que nunca aprendió a masticar. Estamos en el sur de Luisiana, 1980. El lago se llama Peigneur y bajo su piel dulce late un mundo de sal. Una mina con kilómetros de galerías horadadas en un domo salino antiguo. La sal aquí no es un condimento, es geología económica. Domos nacidos cuando mares remotos se secaron y sus sales, enterradas, ascendieron plásticas como globos minerales que deforman la corteza. Durante décadas los mineros bajaron en ascensores de hierro y luz eléctrica. Picaron, cargaron, cartografiaron. En la superficie, la vida siguió su rutina de pesca, campos y humedales. El lago Peigneur era poco profundo, un agua marrón verdosa donde crecían nenúfares, vivían peces y se reflejaban molinos y árboles. Perfecto para ignorar el laberinto de sal que dormía debajo. Aquella mañana de otoño, una plataforma de perforación buscaba petróleo en el propio lago. Una torre, una broca, un equipo que confiaba en mapas, coordenadas y experiencia. Perforar sobre un entramado de túneles subterráneos exige una precisión de cirujano. Un error de decenas de metros puede tocar el techo de la mina como aguja que pincha un pulmón. El cálculo falló. Tal vez una cadena de referencias, un datum obsoleto, una desviación no corregida. La broca descendió con fe ciega hasta morder roca donde no debía. Los mineros escucharon primero un chasquido y luego un rumor húmedo. El techo resumó. El suelo crujió. Alguien gritó, ¡agua! Y la palabra cruzó galerías como chispa. La broca había perforado la cubierta del domo de sal. Abrió un canal directo entre el lago y la mina, y toda la gravedad del mundo se presentó a cobrar en un instante. El lago empezó a vaciarse hacia abajo. El agua encontró un camino nuevo, el del desastre. Un vórtice se formó alrededor de la plataforma, y la estructura chirrió como un mástil en huracán. Los operadores soltaron anclas, cortaron cables, saltaron a botes. La plataforma se inclinó y desapareció, tragada por el remolino como si nunca hubiera existido. El sonido era una mezcla de trueno y succión. Árboles arrancados de raíz giraban como astillas gigantes, barcazas se acercaban bailando un vals que no aceptaba parejas. A medida que el agua caía, los túneles de sal colapsaban. Cámaras enteras se volvían vacío y luego nada. La mina se convirtió en caverna, la caverna en garganta, la garganta en sumidero. Bajo tierra, los mineros abandonaron equipos y planos. Corrieron hacia las salidas. El rumor de agua persiguiendo sus botas, el aire volviéndose viento en pasillos que ya no eran pasillos. Hubo valentía y hubo suerte. Las rutas de escape funcionaron y quienes debían dar alarma la dieron. La lista de ese día se escribió con nombres vivos. Arriba, el lago, que era un cuenco de agua mansa, se transformó en un torbellino con hambre de metal. Barcazas, una draga, un remolcador, árboles, tierra, todo eligió el mismo destino descendente. El remolino escarbó tanto que alteró el paisaje en segundos. Donde había un fondo sin pretensiones nació un embudo. Donde había orilla apareció un acantilado recién afilado. La succión fue tan intensa que cambió el sentido de un río. El canal que conectaba el lago con el golfo, acostumbrado a llevar agua del interior hacia el mar, invirtió su curso. El agua del golfo entró como una lengua salada a llenar el vacío. En la boca del canal, una cascada improvisada cayó hacia el lago con furia, la mayor que Luisiana había visto jamás. Imagina un Niágara sin turistas cayendo desde el mar hacia tierra adentro. Espuma, ruido, troncos cayendo como lanzas. El mundo al revés redactado por hidráulica pura. En las riberas la vegetación se tambaleó, raíces expuestas, lodo que se licuaba. El paisaje se volvía obra de teatro que cambiaba de escenografía en tiempo real. Por momentos, el aire expulsado desde la mina salió como géiseres en la superficie. Burbujas enormes, bramidos. El subsuelo respirando de golpe lo que llevaba décadas conteniendo. La gente de Del Cambre y de los alrededores miraba desde lejos. Algunos rezaban, otros filmaban con ojos. Todos entendían que esa boca de agua contaba una lección que nadie quería aprender así. Cuando el remolino alcanzó el extremo de sus fuerzas, el lago ya no era lago. Era un cráter lleno de agua salobre, más profundo que todos los mapas que lo dibujaron antes de ese día. La cascada del canal siguió alimentando el hueco hasta que las presiones se equilibraron. El flujo se calmó, el torbellino perdió su ojo, el rumor se volvió apenas un murmullo culpable. El desastre transformó la química del lugar.
Donde habitaba agua dulce, entró agua salada. Plantas y peces vieron cambiar su mundo en horas. Muchos no tuvieron margen para adaptarse. Semanas después, el lago mostraba una nueva figura en relieve y una nueva paleta. Quedó menos extenso y mucho más profundo en su centro, como si llevara una cicatriz hundida. Bajo la superficie la mina era ruina. Galerías colapsadas, columnas derrumbadas, sedimentos reacomodados. La geometría rectilínea de la ingeniería se convirtió en geología de golpe. Los peritos llegaron con cuadernos y sondas. Midieron, buscaron culpables y causas. La historia temblaba entre dedos de mapas, coordenadas mal amarradas y procedimientos que parecían seguros hasta que no lo fueron. El informe habló de una perforación descendiendo en el lugar equivocado, intersectando el techo de la mina. Un error pequeño que, multiplicado por la escala de un lago, se volvió un error enorme. La sal, al disolverse, fue cómplice involuntaria. A cada litro abrió un poco más el pasillo. La arena circundante cedió y el vacío se hizo hábito. La succión hizo lo demás. Aquel día enseñó más que 1000 manuales. Que un lago puede desaparecer en minutos si le abres la garganta. Que la cartografía subterránea no admite más o menos. En ingeniería, lo subterráneo complica los verbos. No ves, infieres. No tocas, deduces. La precisión no es lujo, es arnés. Y un arnés flojo no sostiene a nadie cuando el vacío tira. La lección recorrió oficinas, aulas y plataformas. Actualizar dátums y coordenadas, cruzar planos de mina y perforación, usar redundancias de posicionamiento. No basta una brújula cuando el riesgo es tridimensional. Se afinaron protocolos para perforar sobre minas. Se impuso la necesidad de modelos 3D, integrando geodesia, sísmica, topografía histórica y variaciones del suelo por hundimientos acumulados. El concepto de zona prohibida sobre galerías dejó de ser tinta y se volvió barrera efectiva. El error de aquel día compró más franjas rojas en mapas que muchos comités. La industria revisó cómo elabora sus anticolas de riesgo. Ya no solo qué pasa si el pozo se sale, sino qué pasa si el mundo se abre bajo nosotros. Una pregunta incómoda pero imprescindible. El suceso también reescribió la manera de coordinar entre disciplinas. Mineros, perforadores, cartógrafos y autoridades locales aprendieron a hablar el mismo idioma sin traducciones tardías. La gestión de emergencias encontró su caso de estudio. Cómo evacuar cavernas, cómo cerrar válvulas, cómo retirar plataformas. Todo bajo un reloj que cuenta hacia abajo con agua corriendo. Y la ecología agregó un capítulo inesperado. Cómo se recupera un lago que cambió de salinidad en un día. Cómo migran o mueren especies, qué pasa con los suelos y los árboles que perdieron sostén. En el borde del agua, la línea de cipreses se interrumpió con huecos recientes, raíces al aire, troncos desarraigados. Un mosaico de estabilidad vieja y fractura nueva. El canal que invirtió su flujo recordó a todos que los ríos también son acuerdos. Su firma puede cambiar si cambias el gradiente. La naturaleza no firma en tinta indeleble. En casas y cafés, el relato ganó adornos. Cascadas colosales, remolinos que parecían tragarse al cielo. Los ojos exageran cuando el corazón late como alarma. Pero los datos quedaron. Boyas, perfiles batimétricos, fotos aéreas, dibujos de cómo el remolino se tragó una isla artificial y un trozo de orilla como bocado demasiado fácil. Hubo demandas y cheques. Se pagaron daños. Se repartieron responsabilidades. Un lenguaje frío para una tarde caliente en la que un lago aprendió la palabra ausente. En la memoria local, Lake Peñor es más que un nombre. Es una lección con fecha. Los niños la aprenden con fotos. Los mayores la recuerdan con ruido y viento en la cara. Para quien ama la ingeniería, el caso es un espejo. Muestra el precio de un supuesto y el valor de una redundancia. Enseña que la geografía es una variable que muerde si la olvidas. También es un recordatorio de humildad. Puedes dominar cálculos y máquinas, pero el subsuelo es un libro que si no lees completo, te lee a ti. En los cursos de geotecnia, esa mañana aparece como ejemplo. Fallo por comunicación, fallo por referencia, fallo por ignorar incertidumbre. 3 nombres para el mismo pozo mal dibujado. En las prácticas de seguridad se simula una fuga hacia cavidad. Se ensaya la evacuación de mina y la liberación controlada de presiones. Se anota el tiempo y se perfecciona la coreografía. Y en la modelación de riesgos se incorpora lo improbable con peso. Outliers con dientes, colas gordas en la estadística. Mundos que pasan poco, pero cuando pasan, redefinen todo. El lago de hoy no es el de ayer. Es más profundo, más salobre, más silencioso. Sabe lo que es caer, y su superficie tiene memoria de remolino cuando sopla cierto viento.
Algunos días, pescadores señalan un remanso y cuentan la historia. Allí estaba la plataforma. Es una coordenada de relato que no aparece en las cartas náuticas. La herida en el mapa también cambió costumbres. Ciertas áreas dejaron de ser ruta de barcaza. Algunos árboles nuevos crecieron lejos de la orilla como si desconfiaran del agua. Para la ciencia del karst y de las disoluciones, el episodio es un laboratorio. Mostró en horas lo que el agua suele hacer en siglos, una aceleración que permite ver sin microscopio de tiempo. La sal es una roca obediente al agua. Rehúye la superficie salvo en desiertos. Se disuelve con alegría y donde aparece, la geología exige cautela. Lake Peigneur fue su recordatorio más teatral. ¿Puede repetirse algo así? En teoría sí, si se perfora sin mapa o se mina sin margen. En la práctica, los protocolos nacidos de ese día vuelven más difícil tropezar 2 veces con la misma boca. La clave está en respetar lo que no ves. Si debajo hay vacíos, tu peso y tu agua son palancas. Si tu broca corta el último centímetro de techo, inauguras una cascada hacia abajo. La escena del río invertido debería figurar en todos los manuales, porque enseña que la gravedad no firma contratos con nuestras rutinas, obedece desniveles y oportunidades. En Drone Imaginario, el plano cenital sería un asterisco de lodo abriéndose, barcazas girando, árboles cayendo en órbitas, el tiempo comprimido a un vértigo que cabe en minutos. Abajo, el aire comprimido salió como aliento de gigante. Esa respiración cruzó el agua en burbujas que reventaban como tambores. La acústica del colapso se volvió metonimia del miedo. Hay imágenes donde la cascada del canal parece morder el lago. Un filo blanco de espuma encajando en chocolate de agua removida. La belleza impúdica de la hidráulica en ruptura. En la oficina después, alguien dibujó de nuevo el mapa. Alisó curvas de nivel. Marcó zonas que no volverían a pisarse. Escribió densidades y límites en rojo. La industria aprendió. Hoy preguntas cuántos sistemas de posicionamiento cruzas antes de perforar. ¿Cuántas veces validas una georreferencia? ¿Cuántos archivos viejos comparas con nuevos? Y si te dicen es costoso, la historia de Lake Peigneur responde, más costoso es un lago tragado. Todo presupuesto de prevención compite con la factura de una boca abierta. Para el público general, este es un cuento de monstruos de agua. Para nosotros es el relato de un dígito que se redondeó mal. 2 mundos que se tocan y comparten moraleja. La moraleja es simple. El suelo es un organismo técnico. Merece anamnesis, chequeos, segundas opiniones. Y cada intervención es una cirugía que no admite descuidos. En los márgenes del lago, el silencio de ciertas tardes suena más profundo. Si sabes la historia, ese silencio trae voz. Si no, es solo paz. Ambas cosas conviven sin estorbarse. Los árboles nuevos, hijos de una orilla reconfigurada, no recuerdan el remolino, pero sus raíces se agarran a suelos con capas nuevas. Crecen sobre memoria ajena. Los peces que volvieron, especies tolerantes al cambio de sal, nadan en un cuenco más hondo. Su ruta vertical es mayor y su mundo lateral menor. El lago es otro, y ellos también. Y la comunidad, por su parte, es experta en resiliencia. Reconstruyó, demandó, adaptó, transformó un susto planetario en un capítulo local con nombre propio y conclusiones útiles. Y la historia siguió. Otros lagos, otras minas, otras plataformas. Ninguna quiere su capítulo Peigneur. Para eso sirven los relatos, para no repetir con ojos vendados. A veces de noche alguien asegura oír todavía un rumor bajo. Tal vez sea viento en los cipreses o agua en alguna curva. La memoria tiene su propia acústica. En las escuelas, maquetas con bombillas y botellas muestran el fenómeno. Quitar un tapón, crear un vórtice, ver una cascada improvisada. Los niños aprenden jugando con respeto. En universidades, simulaciones numéricas replican la succión, el colapso progresivo de cámaras, la inversión del canal. Píxeles que vuelven a abrir la garganta para no olvidarla. El lago desapareció en minutos. Sí, pero dejó décadas de conversación. A veces la naturaleza necesita un grito para que la escuchen en las salas de juntas. No hubo vidas perdidas aquel día, y esa es la línea de oro del relato. Todo lo demás fue material, caro y doloroso, pero sustituible. La estadística respiró aliviada al cerrar la jornada. Que ese milagro de ausencia de víctimas se convierta en método. Que los planes de evacuación, las alarmas, las prácticas no sean burocracia sino memoria organizada. Lake Peigneur es, en el fondo, una clase de física con consecuencias. Presión, densidad, gradientes, disolución. 4 palabras que juntas pueden redibujar un mapa en 2 horas. Todo listo.
La próxima vez que veas un lago manso, recuerda que su paz descansa sobre historias que no ves. Debajo puede haber arcilla, roca, karst, sal, cada uno con su temperamento. Y la próxima vez que alguien te diga, es solo cavar un poco, enséñale esta historia. Cavar no es verbo inocente en un planeta de capas delicadas y memorias húmedas. El día en que un lago desapareció, nos enseñó que el mundo tiene bisagras, que una broca puede abrir una puerta que se cierra detrás de ella con ruido de cueva. También nos enseñó que la ingeniería es más humilde cuando escucha, que los mapas hablan y a veces gritan, y que solo así podemos perforar sin desarmar el paisaje. La escena final no tiene héroes con capa, tiene técnicos que corrigen planos, operadores que cierran válvulas, pescadores que cambian de ruta, niños que preguntan por qué. Si escuchamos bien, el lago nos dice, no fue magia, fue atención mal puesta. Y si aprendemos, la próxima perforación será un encuentro con el subsuelo, no una pelea. Si este viaje te encendió una pregunta, acompáñanos. Suscríbete a Univérgico, activa la campana y comparte este video con quien ama los mapas y el agua contigo. Cada semana exploramos ciencia, cosmos, naturaleza y misterio con historias que sorprenden y emocionan.